Continuamos con la entrevista y ustedes lo han verificado, jugadores emblemáticos, jugadores que han dejado escuela, que es lo que se necesita, igual deportistas que permean y que evidentemente todo esto tiene que ver con la cultura, la prevención del delito, muchos factores. Y hoy está uno de mis grandes ídolos, lo digo a título personal, y aquí tenemos un ejemplo y un tipo admiradísimo. Me toca conocer jugadores de la época dorada del América, de la época en que se construyó el América histórico, y todos coinciden en quién es Cristóbal Ortega. Jugadores que dijeron, yo inicié de extremo, pero estaba Cristóbal y mejor me fui a otra posición. Me ubiqué, sí es, pero Cristóbal. Y bueno, hoy tenemos con nosotros al gran jugador, al gran ser humano, al gran líder, pero de esos líderes de perfil bajo que se necesitan tanto en todos los ámbitos, Cristóbal Ortega Martínez. Cristóbal, gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti, Jesús. Buenas tardes y es un gusto, un gran gusto estar aquí. Y bueno, para más que nada para charlar y recordar, y si podemos aportar algo en lo que sea bueno, estamos a la orden. Tú naces en Ciudad de México, familia pequeña, familia numerosa, ¿de qué se dedicaba tu padre? Éramos 5 hermanos y 2 hermanas, éramos 7. Y mi padre era un maquinista en una empresa sencilla de papelera, y ahí él trabajaba, prácticamente un obrero. Perfecto. ¿Y en qué barrio viviste? ¿En qué colonia viviste, Cristóbal? Yo nací en la colonia Arenal, ¿sí?, de Azcapotzalco, Bolero, donde ahí en lo que ahora, antes era Río Consulado y ahora es el circuito interior, sí, claro, entre la calle de Pino y Ciprés, no sé si ubiques por ahí. Mira, yo nací en la calle de Guayabo, y entonces, pero yo no me acuerdo, de ahí nos cambiamos a la calle de Tabachín, que está entre Pino y Ciprés, la que te decía. Ahí fue prácticamente donde empecé. Después vivimos atrás, en la calle 2, pero después, pero ya estando grande, ya los, ¿qué serían? 13, 14 años, ya nos fuimos para la colonia Trabajadores del Hierro, pero ahí en esa calle de Tabachín, digo que empezamos a jugar, que recuerdo 6 años, que empieza a salir con los amiguitos, ¿no? Y ahí en la calle, antes se podía jugar bien. Y después, ahí mismo, había unos señores, o sea, jóvenes, pero ya señores, que crearon un equipo de fútbol que le llamaban el Abasolo, Club Deportivo Abasolo, que participó en la colonia Tlatilco, no sé si la conoces. Sí, perfectamente, Tlatilco. En Victoria de las Democracias. Sí. Ahí fue mi primer equipo, ya un equipo así bien... ¿Qué edad tenías, Cristóbal? Ahí pues era infantil, o sea, tenía que 9 años, 10 años. Sí, ajá. Ahí empezamos a jugar ya de una manera ya más ordenada, en una cancha, un equipo más organizado. Y ya después, estando en la secundaria, estuve en la secundaria número 55 en Electricistas, ahí por Camarones, y después ahí ya estuve en la selección, y precisamente de la selección, estando en la selección de la secundaria, como antes, no sé si todavía existan los torneos, pero antes había un torneo de intersecundarios, sí, y lo ganamos, y después participamos en el siguiente, que era intersectores, representando al sector. Y ahí ya tenía yo pues, prácticamente 14, casi 15 años, y ahí nos invitaron, ahí jugamos en la deportiva, Ciudad Deportiva, y entonces ahí había un visor que era el profesor Gilberto Galvez. ¿Cómo no? Y entonces ahí él nos invitó a 2 compañeros más y a mí para irnos a probar, porque él estaba formando la primera juvenil del América. Y entonces, pues yo también era americanista. ¿Siempre fuiste americanista? Siempre. ¿Quién fue tu ídolo? Estabas chiquito tú, jugabas fútbol en la calle, en el barrio, y siempre eran tus ídolos. Tú empezaste más de delantero, ¿no? Sí, prácticamente en la calle era delantero, centro delantero, en la infantil, en juvenil, pero
Mira, no tenía ídolos porque nada más me nació así de ir a la América, escuché el América y me gustó. ¿Hay otro? Pero, es que no hay otro. Pues no hay otro, ya antes fuimos. Y entonces, o sea, yo como no veía partidos, primero andábamos en la calle jugando y pasaban que un partido a la semana, ¿no? Pero sí escuché el América y entonces, pues que ganó el América 2-0 y que empató y que después ganó y creo que nunca perdió, entonces dije, no, pues el América. Empezamos, yo estando en la secundaria ya en el último año, en tercero de secundaria, y entonces empecé a ir al América y ahí ya, así de rapidito, ahí empezó mi carrera y bueno, terminé ahí mismo. O sea, ¿tú llegaste a la América a los más o menos 14, 15 años con Gálvez? A los 15 años, porque yo me fui a probar, después, pues ahí te ven y... Claro. Y ya después, otra vez, ya me hizo parte del equipo, de la primera juvenil. Y ahí precisamente creo que Mario Trejo estaba de extremo derecho. Sí, y después llegué. Tú fuiste el culpable que se hiciera lateral. Un gran lateral. Él ya lo dijo. Por eso, eso me lo debe, un gran lateral. También Vinicio Bravo lo dijo, no, culpa de que era muy buena gente, pero mira, no nos dejaba jugar. Pero no, fue algo muy bueno porque un extraordinario jugador, ¿no? Mundialista, seleccionado. No, el del equipo histórico. Yo le vi las cualidades del lateral y dije, no, pues a ti te corresponde allá atrás. La que ves, que era buena onda hasta el televisor. Oye, entonces a ti te sube, te debuta, si no me equivoco, con San Antonio Roca, primero en Copa en el 74 con el Madero. Sí. Después en Liga tú debutas para que veas que eres un tipo con estrella contra el enviado rival en el Clásico Nacional contra Guadalajara. Es cierto, ¿verdad? Fíjate que esa es una anécdota muy bonita, porque fue un jueves, se alternaban los torneos de Copa con los de Liga. Y entonces el don José me debutó en el jueves contra Ciudad Madero en el Azteca, ganamos 4-0. Y me dice, después del partido, me dice, ¿sabes qué? No te voy a concentrar para el partido de Guadalajara, no te voy a llevar, que era el domingo. Y le digo, ¿está bien? Y de repente me convoca y me lleva a la concentración. Y ya, pues ahí estaba en la banca, yo ahí viendo el partido. Y después íbamos perdiendo 1-0 y me mete y pongo el pase para gol. Íbamos perdiendo 1-0, terminamos 1-1. ¿Qué sientes cuando te llaman y dices, vas a entrar, vas a debutar en Primera Nacional y vas a debutar contra el Guadalajara? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Se te vinieron los nervios, la emoción? ¿Hubo una combinación de sentimientos? ¿Qué sentiste, Cristóbal? Mucho gusto y muchas ganas de entrar. Yo creo que los nervios no existían en ese momento. Más bien había una inconsciencia, yo creo, porque realmente no sabía cómo, o sea, no estaba bien empapado, esa es la realidad. Mira, en la secundaria, salí de la secundaria y yo seguí ya entrenando con América. Entonces, para entrar a la preparatoria, pues hay un plazo, haces un examen y después te llega tu orden de pago. Entonces, pues, lo que tardó mi orden de pago, yo en ese tiempo ascendí a reserva profesional, llegué a la primera juvenil, pasé por juvenil especial, reserva especial y reserva profesional. Y después, como que yo fui el único que había subido de esta camada, ¿no? Y entonces, como que no me gustó mucho el ambiente, quizá porque yo era más chico, tenía entre 15 y 16 años y ninguno de mis compañeros había subido conmigo. Entonces, como que no me gustó el ambiente. Y entonces llegó mi orden de pago y ya no regresé. Salí de un entrenamiento y ya no regresé. Y después el profesor Gálvez se había ido a un viaje, a un curso a Europa, varios meses. Y cuando regresa,
se entera que yo ya no estaba. Y entonces me habla y me dice, ¿no quieres jugar el torneo de los barrios? Y le dije, sí. Entonces regreso al torneo de los barrios, ganamos, nos vamos a un viaje a Brasil. Y entonces, antes de irnos, me dice don José Antonio Roca, dice, cuando regresen, quiero que te reintegres al primer equipo, tengo buenos planes para ti. Y dije, bueno, yo me había ido como por lo menos 6 meses. Entonces, regresamos de Brasil. ¿Con quién fuiste de compañero? ¿Quién se fue contigo? ¿Algún jugador que después se rompió también en primera división? Pues Mario Trejo. Ah, se fue contigo esa. Sí, Mario Trejo. Bueno, lo que pasa es que ellos, cuando yo había llegado, o sea, más bien había regresado, pues ellos ya estaban en otro nivel, ¿no? Pero después, como refuerzo, había ido Mario, había ido el Chinillo Navarrete, que luego jugó en Santos, y no, o sea, varios habían. Y entonces, pero ya, como me dijo don José así, ya regresé contento y ahí pasaron varias cosas. Por ejemplo, allá en Brasil, jugamos, no me acuerdo si contra el Flamengo, pero primero le ganamos a la Universidad Gamafilo, que llevaba un año sin perder, invicta, haciendo gira a Rusia y cosas así, ¿no? Y les ganamos. Después jugamos contra una reserva igual, no me acuerdo si era el Flamengo, pero estaba el entrenador, era el Lobo Zagalo. Y entonces pasa una anécdota que yo estaba jugando con el Unión Coapa, que era... Por cierto, te comparaban con Garrincha. Me pusieron así nada más por... Estaba Panchito Hernández y dicen que cuando llega el Lobo Zagalo, le dice a su entrenador, ¿por qué está jugando ese garotiño con el equipo mexicano? Dice, pues porque es mexicano. Y entonces pasó eso. Y en ese año, don José me debuta, precisamente contra Ciudad Madero y luego el juego contra Guadalajara. Y para diciembre, el Lobo Zagalo ya era el técnico de la selección brasileña. Y entonces me manda una invitación para jugar un tipo resto del mundo que antes había en ese entonces eran Nuevos Valores de Brasil, donde estaba Zico, ¿cómo se llaman? Ay, ya hasta se me olvidó, de la emoción, Mariño Chagas, estaba Sócrates, Falcao, o sea, estaba puro crack, y bueno, nos ganaron 3-2. Y de los jugadores que me tocó así de compañero que yo recuerdo, pues estaba Figueroa, Elías Figueroa, el de Chile, considerado, jugaban en el Internacional de Porto Alegre, crack, y luego un jugador que vino acá, un uruguayo, no recuerdo ahorita el nombre, estuvo en esa también, ya eran más grandes, ya eran figurones, y yo pues tenía 18 años, y entonces digo, pero fue algo muy, muy bonito también, ¿no? Y ya posteriormente también tuve oportunidad de conocer a Garrincha, y estaba casado con una cantante que era Elsa Suárez, y que hizo favor de regalarme un disco, o sea, así detalles bonitos, así. Y fíjate, como dices tú que dices de broma, pero sí te comparaban, y para muchos Garrincha fue el mejor jugador. Hay quien dice que la diferencia con Pelé fue la manera en que Pelé manejaba sus relaciones públicas, pero Garrincha era como tú, eras muy hábil, muy veloz, fuera de serie, nada más pasando. Sí. Me acuerdo además he visto algún videíto que han pasado por ahí, ¿no? Pues, era una figura. Pero entonces así fue, fíjate, y así empecé. Fíjate la capacidad que tenías y la inteligencia emocional, que ahora es uno de los temas de análisis que llegaste a tener, Cristóbal. Oye, preguntarte, Cristóbal, te debuta quien para muchos hizo la irrupción del americanismo, quien generó la polémica, quien generó el encontrarse, los encontronazos entre América y Guadalajara, que el América era el papá, con esas frases con José Antonio Roca. Muchos pensaban que era un tipo soberbio, sobrado, porque era la imagen. De hecho, cuando se crea la América por Emilio Azcárraga,
pues la idea era el equipo poderoso, el equipo de los ricos contra el equipo que ya existe en el pueblo. ¿Cómo era José Antonio Roca y qué representa en tu vida profesional y en tu vida en general José Antonio Roca, Cristóbal? Para mí es un gran recuerdo. Fue una persona importantísima en mi carrera, tanto profesional como personal. Era una persona exigente, muy preparada. Él creo que era contador público aparte y era muy estudioso. Él estudiaba siempre al rival. Por ejemplo, cuando jugó, él jugó 20 años. 20 años jugó. Y él me platicaba que estudiaba a los rivales. Inclusive, cuando daba sus charlas técnicas, él decía, mira, la única manera que nos pueden hacer daño es que este aparezca de esta manera, este haga esto, o sea, te los dibujaba tal como eran. Y era muy respetuoso, era muy exigente, pero muy respetuoso. Nunca escuché yo que les faltara el respeto a nadie. Es más, hasta luego comentábamos que era una dama, porque era así, de ese tipo de personalidad, o sea, muy amable, muy atento, siempre presto a ayudarse. Yo la verdad tengo un gran recuerdo y también en lo profesional me ayudó muchísimo porque pues me vio, no sé, o sea, tuvo detalles muy bonitos conmigo. A lo mejor yo recuerdo algo que pasó en el Mundial del 78, de que pues, yo tenía 20 años, también así inmaduro, que luego me acuerdo de ese tipo de cosas y dices, ay, qué tonto, ¿no? Cosas así. Pero me estaba gritando, llegamos y el último partido de preparación era contra una reserva de Rosario Central, donde había jugado Miguel Celada. Y entonces estábamos jugando un interescuadras y me empezó a gritar que me moviera y yo le decía, yo me quedé parado así. Entonces entró el profesor Maturano, Rubén Maturano, que era uno de los preparadores físicos, y me dice don José, que ¿qué te pasa? Y yo le digo, dígale a don José que no me pasa nada, que me deje jugar. Y entonces, y viene la siguiente jugada y quiero sprintar y me tironeo. Y pues me quedé parado. Entonces, ya pasó y en la noche, a la hora de la cena, fui a pedir una disculpa y le digo, ¿sabe qué? Quiero pedir una disculpa. Y me dice, yo sabía que te pasaba algo. Y le dije, no me pasaba nada. Y le quiero pedir la disculpa porque ni era el lugar ni el momento de hacer berrinche, le digo, nada más por eso. Y después también hubo otra antes de que a él no le gustaba que trajéramos barba ni bigote, entonces yo me empecé a dejar el bigote y porque yo estaba enojado, ¿no? Yo pensaba que yo tenía que jugar, o sea, tontamente yo pensaba que debía jugar y entonces me dice, Cristóbal, el día que te rasures se te va a hacer tarde para llegar al entrenamiento. Y le digo, ni se me va a hacer tarde, ni me voy a peinar. Y dice, está bien, ya ganas, tú ganas. O sea, como que me consecuentaba, ¿no? Me decía, ay, es un niñito tonto, pero bueno, que después, pues yo también de técnico, pues aprendí eso de que el joven se equivoca, porque son jóvenes, pero pues hay que ayudarlos y hay que orientarlos. Y si ya en un momento dado no entiende, pues entonces a lo mejor una disciplina, otro tipo de disciplina, ¿no? Pero sí, o sea, como que se me quedó muy grabado y a mí me ha ayudado también en la profesión de dirección técnica. Junto a Alfredo Tena son los jugadores en América que más títulos tienen, en total 14 títulos, de ellos 6 ligas. Estamos hablando de 6 ligas. Tu primer título viene en la temporada 75-76, o sea, tú debutas en 74. ¿Contra quién jugaste esa final, Cristóbal? Contra UDG. Con UDG que era el equipo que nació grande, jugadores como Nené,
¿verdad? Jugadores verdaderamente, Roberto da Silva. Yarciño, Yair. Jugadores extraordinarios. Recuerdo que en esos juegos, yo era también muy pequeño, Carlos Reynoso incluso mete un gol fuera de serie, de los mejores goles que ha habido en la historia. Ese primer título, ¿cómo lo vivió Cristóbal Ortega? Yo estaba muy emocionado y muy contento porque pues apenas era la primera vez que disfrutaba un título, pero a la vez no me sentía muy satisfecho porque yo había jugado muy poco, había jugado como, no sé, como alrededor de 15 partidos. Entonces, como que yo no me sentía así pleno, ¿no? De eso de que participas en la mayor cantidad de partidos y que te haces ahí, pues, un hombre importante, que apoyas y que aportas mucho. Entonces, como que yo sentía, dije, no, o sea, obviamente era mi segundo torneo, pero de todos modos yo así sentía eso. O sea, estaba muy contento de haber conseguido ser parte del equipo campeón y del que yo quería mucho, pero como que sentía que faltaba algo, o sea, como que sentía, sí, haber participado más así como lo que aportaba Carlos Reynoso, lo que aportaba Enrique Borja, los jugadores que ya tenían, que eran figuras, ¿no? O sea, claro que yo estaba equivocado porque todo va poco a poco, ¿no? Y ahí, ¿quién era tu mejor amigo? Y realmente ahí, ¿a quién era el jugador que viéndolo jugar más admirabas? Porque la admiración no es un síntoma, como muchos lo piensan, de inferioridad, sino al contrario, es un síntoma de reconocimiento y de figuras a través de las cuales puedes imitar o puedes ver cosas positivas y fortalezas para tú llevarlas a cabo y mejorar. ¿Quién era tu jugador que sentías favorito y quién era tu mejor amigo en ese momento en el América? Mira, mi mejor amigo en ese momento yo creo que era Mario Trejo, porque vivíamos por el Rumbo y nos conocimos en juveniles pero así de que yo trataba de ver, de imitar, así pues era un Carlos Reynoso, por lo que aportaba futbolísticamente, su calidad, su técnica, su talento, y también su personalidad, de cómo se imponía, del liderazgo que ejercía. Entonces, todo eso me llamaba a mí mucho la atención. Por supuesto que también los demás compañeros, porque cada uno aportaba algo muy, muy bueno, otros excelente, pero siempre hay uno que a lo mejor nos llama la atención por X o otra razón, ¿no? ¿Verdad? Tú cuando conociste a Carlos, tenía fama de ser un jugador muy fuerte de carácter, era realmente conflictivo, rompía vestidores, cuando tú lo conociste, y después cuando era entrenador se dijeron muchas cosas de Carlos, yo creo que muy bajamente, porque es un tipo que siempre hasta las cascaritas le toca ganar. Yo veo los juegos que me toca estar y quiere ganar a fuerzas hasta amistosos. Me ha tocado ver diferencias que tuvo con Terrazas, que ya es un juego, no, el América no puede perder ni el amistoso. ¿Cómo vives el proceso primero de él de compañero? ¿Cómo recibes el proceso de Carlos, el entrenador? ¿Y cómo vives el proceso de coparticipar de entrenador? Porque eras un asistente muy inteligente, tú realmente conmigo, con Antonio Luna, con Carlos Reynoso. Pues tuve así la fortuna de... Haz de cuenta que él me adoptó. O sea, inclusive en las concentraciones, pues las habitaciones son de dos, ¿no? Son dos compañeros, las habitaciones en las concentraciones previas a los juegos. Y entonces él pidió conmigo, o sea, me pidió. Entonces, pues ya a mí me tocó estar ahí en la habitación concentrado con él y ya entonces él me empezaba a hablar en los entrenamientos, me decía, o sea, como que me fue orientando, me fue guiando y me fue dando esa confianza. Inclusive en los partidos, cuando me tocaban, iba y sacaba el pecho él y me defendía y siempre como que me protegió. Entonces, yo obviamente tengo una gran imagen de él, como un protector, ¿no? Alguien que te cuida y que te quiere enseñar, que te quiere ayudar a crecer. Y así fue él. Después como técnico, sí es un poquito, primero, el cambio, porque pues estás acostumbrado a que es tu compañero y la broma y eso. Y ya después, pues,
te das cuenta que él es el que manda y que debe haber una barrera, ¿no? Que no puede ser lo mismo de jugador con jugador a jugador con entrenador. Aunque haya una gran comunicación entre un jugador y un técnico, de todos modos, como que hay un respeto, una línea de respeto que no se puede pasar. Y entonces, pero eso a mí me llevó pues una semana, 2 semanas en darme cuenta. Ya no es por ejemplo, de repente de compañeros, pues uno dice, Chaparro, ¿no? O Gran Chaparro, como escuchaba a Borja o al campeón Hernández, que decían, Chaparral, o Chaparro, pues ya uno después de confianza ya, Chaparro, que no sé qué, ¿no? Pero ya después ya no, pues ya es don Carlos Reynoso, el técnico. Y luego, cuando yo me retiro, él me invita para ser auxiliar de él, y yo le dije, yo estaba justo en América, crearon un puesto para mí, que era coordinador del área técnica y administrativa del centro de formación. Y entonces yo le dije que más adelante, que en el momento yo quería estar ahí. Después fui director de la Escuela de América, después dirigí la tercera, y así. Y entonces yo en ese momento quería andar ahí viendo qué era lo que me gustaba. Y ya cuando ya me cansé porque estuve ya, Panchito Hernández me fue guiando siempre a la dirección técnica. Me puso de director de la tercera, me metió a la Comisión de Reclutamiento y Formación de Selecciones Nacionales Infantil y Juvenil, y entonces ya me empezó a gustar la cancha, que era donde yo había estado pues toda mi vida, ¿no? Y ya me empezó a gustar. Entonces ya le hablé, le dije, ¿sabe qué? Ahora sí ya estoy listo para irme de auxiliar. Y entonces ya me dijo, vente. Y ya di las gracias en América y me fui con él a trabajar, y anduvimos aquí y allá, y después ya yo le decía, ¿sabe qué? Quiero ir a dirigir. Y ya entonces yo me iba, por ejemplo, agarraba uno de ascenso y me iba allí. Y ya después andaba sin trabajo, los dos andábamos y nos veíamos, siempre nos veíamos. Y ya luego él me decía, oye, ¿no te quieres venir acá conmigo mientras? Sí, ya él iba otra vez. Y había otra vez, le digo, ¿sabe qué? Quiero dirigir, ya me iba. Y así ya nos juntábamos, nos separábamos. Y luego con Luna, que también pues es mi gran amigo hasta la fecha, Vinicio Bravo, Gonzalo Farfán, Héctor Tapia, ¿no? Con los que más convivía. Tú viviste pues muy poco ya en los 90, pero etapas, décadas muy interesantes. Los 70 con grandes jugadores extraordinarios, Carlos Reynoso, Enrique Borja, el mismo Pata Bendita, que no sé por qué lo soltaron. Los 80 que realmente es la gran consagración de la Gran América, o sea, como fue 60 Chivas, 70 Cruz Azul, en los 80. Y y los 90, que tú te retiras en 92. ¿Qué sentiste de diferente de portar la camisa del América en los 70s, en los 80s y en los 90s? ¿Sentiste alguna diferencia, sinceramente? ¿Sentiste una transición, un paso a la grandeza del equipo que se gestó en los 80s? ¿O sentiste desde el primer día lo que pesaba la camisa del América? Yo creo que fue esa transición de el América, era mi equipo, el equipo de mis amores, ¿no? Y llegar ahí a Cuapa, ver a un Carlos Reynoso, a un Enrique Borja, un campeón Hernández, un Pru, un Josh, o sea, me tocaron muchos jugadores, Monito Rodríguez, pues yo bien chavito. ¿Quién fue tu primer portero? Ahorita se faltó mencionar quién fue el primero, ¿Paco? No, primero Prudencio Cortés. El pájaro Cortés, Prudencio Cortés y Tarzán Palacios, que eran. Y Rafa Puente, tuvo Rafa Puente. Y ya después, en el 75, está Paquito Castrejón. Paco Castrejón. Y ya, entonces, eran grandes jugadores. Y me toca salir campeón con el equipo en temporada 75-76, siendo el técnico Raúl Cárdenas, ¿no? Y después también que vamos a la Bombonera allá en
en Buenos Aires, en eso de las Intercopas. Digo, América siempre un equipo importantísimo. Esa importancia, esa trascendencia, pues, siempre, de siempre, ¿no? Que yo recuerdo. Pero la diferencia es que en los 70s hay un crecimiento, no nada más mío, sino de un Alfredo Tena, de un Vinicio Bravo, de un Mario Trejo, de un Aguirre, de un Alex Domínguez. O sea, que vamos creciendo y llegamos a los 80 ya con esa madurez, ¿no? Inclusive de selección ya. Y entonces ahí es ya cuando empezamos a cosechar los frutos de ese crecimiento. Llegan también jugadores importantes, llega Celada, llega Santos, Vacas, llega Brailovsky, Outes. El que más te gustaba mucho de Santos, Antonio Carlos Santos, que era un fenómeno. No, pues la verdad, ese talento, esa técnica, esa habilidad, y además ese porte que le hace así. Bueno, el otro Edu, ahí llegan jugadores muy importantes de afuera y el crecimiento de los mexicanos. Entonces es una gran combinación y se reditúan en triunfos, ¿no? Fíjate, Cristóbal, estos 80 maravillosos que catapultaron a la América en números como el mejor equipo del fútbol mexicano. Ahí están las estadísticas, los números son fríos, las matemáticas son exactas. Y esto no es hablando de afición, que realmente es muy parejo también. América y Guadalajara son los dos equipos que irrumpen en las aficiones. Te tocó vivir un momento muy complicado, como a todos tus compañeros, cuando llegan de superlíderes con don Carlos Reynoso, el equipo que materialmente era campeón, 61 puntos, máximo goleador, equipo goleador, menos goleado, Outes como campeón de goleo. Yo le he preguntado a varios integrantes, yo te quiero preguntar también a ti, esa derrota ante Guadalajara llegaba pues realmente como un equipo discreto, sí, con jugadores hábiles, veloces, como el Coqui Pérez, como este muchacho Sammy Rivas, pero no tenían en hombre por hombre, en calidad y en conjunto, ni individualmente, menos en conjunto, le llegaban al América ni a los talones. Por circunstancias del fútbol, que el América termina quedándose con 2 hombres menos, el América pierde 3-0. Yo te quiero preguntar, tú has sido también un tipo igual honesto, muy limpio siempre. ¿Los mató la soberbia? ¿Los mató la confianza, Cristóbal, en ese juego? Yo no creo que haya sido la soberbia ni el exceso de confianza. Más bien yo creo que fue el haber perdido la cabeza. O sea, porque era una temporada extraordinaria. Habíamos hecho 61 puntos. Creo que habíamos perdido 3 partidos. Y no veíamos cómo nos fueran a ganar acá. Pero nosotros lo que dejamos de hacer es manejar adecuadamente el partido. ¿Por qué? Porque ellos, la única manera fue esa, de las agresiones. Ya sabes que saben muchas cosas en el fútbol y que la única manera que ellos sentían de que podían sacar algo era eso, provocar, golpear, porque jugando fútbol no pasaba nada. A mí me rompen el ojo y yo salgo, por eso yo ya no termino. Bueno, termino el primer tiempo. ¿Quién te golpeó, Cristóbal? ¿Quién te golpeó? No me acuerdo si fue el Sammy Rivas o el Snoopy. Creo que fue el Sammy. Entonces, yo termino así, pero yo ya no veía con este ojo. Y entonces ya inclusive me cambian. Y así, entonces fue eso, que si nosotros mantenemos la calma, obviamente ganamos tranquilamente, pero no fuimos inteligentes. Yo no creo que no fue exceso de confianza, pero entonces no supimos, caímos en eso y terminamos perdiendo 3-0. Así, fue muy duro, muy triste, lamentable. Alguien comentaba que Alberto Guerra había, que no sé si es cierto, dijo a Vinicio, pues como que pensaban que si al América, que era lo lógico, pasara, pues armar una bronca para que quedara diezmadón y no fuera el campeón, porque eran los eternos rivales. Cuando se arma la bronca, ¿el América no provoca la bronca? Yo salí después en la banca, ¿sí? Y ya así yo no veía con este ojo. Tan así
que de la banca que estaban ellos, antes estaban las dos bancas ahí, una al lado del otro, yo salí así y Celestino me dio una patada por acá porque yo no alcancé a ver. Entonces digo, no, la verdad no sé yo si la hayamos provocado, pero digo, puede ser que sí, no recuerdo yo porque ni siquiera estaba ya dentro de la cancha, pero pues si caímos en las provocaciones, que por eso 2 expulsiones, pues también pudimos haber caído en eso, ¿no? Aquí la cosa es que yo creo que el sentir de todos, cuando termina el partido, lo único que pensaba era prepararme para encontrármelos. Yo creo que cada uno de los muchachos pensaba lo mismo, nunca lo platiqué con nadie, pero me imagino que sentían lo mismo. Y tan es así que igual apretábamos en los entrenamientos y todo. Hubo varios problemas fuera, en la calle. Fíjate que, Cristóbal, qué bueno que planteas eso. Yo platicando con Vinicio y Mario, Vinicio decía que él le dolió tanto porque era antes el hablar de esa identidad, de ese amor al equipo que tenía hacia el América en el caso concreto, y que estuvieron a punto hasta de retirarse él y Mario. Vinicio, fue durísimo. El año les da la revancha y les toca la final, el odiado rival, que perdóname la expresión, decían, es que el América, el soberbio, burlándose. Yo me acuerdo cuando mi papá, Jesús Naveca Reynoso, era chivista, bueno, me tundió, un hermano mayor, Gustavo, me tundió, me trajeron así, bueno, de verdad que lloré, no soy hipócrita, ya tengo que reconocerlo públicamente, fue durísimo. Y al año siguiente nos viene la revancha. A mí me queda una escena muy clara que mi padre está acostado viendo el juego, yo estoy en la parte de abajo de la cama sentado, junto a una hermana mía que se llama Claudia y Lili, y marcan lanza, da un pelotazo, pero un pelotazo, Sergio Checo Lugo, te enfrentas tú en un choque con el Snoopy Pérez, te tumba, se va solo, sale Celada, lo taclea, que era el tiempo que no era la expulsión, y yo recuerdo que mi papá se para la cama, salta y se me pone enfrente así burlándose, y me quedé yo, no, se repitió la historia, aguantar vara. ¿Qué sintió Cristóbal Ortega? En 2 cosas, primero que su equipo, ya teníamos, si no me equivoco, un hombre menos. Sí. Al final, un año atrás nos eliminan cuando el América todavía se vea más poderoso, menos parejo esta final que aquella semifinal. ¿Qué siente Cristóbal Ortega que de alguna manera se va el Snoopy en el choque y se comete el penalti y es penalti en favor del Guadalajara? ¿Qué sentiste realmente en ese momento? ¿Sentiste se nos fue el partido, se nos fue la final? ¿Se puede? ¿Qué sentiste, Cristóbal? Parte del juego, y yo no sé ni en qué tiempo era, el primer tiempo, ¿no? En esa jugada inclusive, el Snoopy me mueve, saltamos y me mueve con el codo. Entonces por eso me voy y no le doy. Pero bueno, pasa como muchas faltas que no se ven y pues todavía teníamos mucho tiempo. O sea, no pasa nada por mi cabeza, sino que seguimos dentro del juego. Y afortunadamente Celada detiene y de ahí el equipo más fuerte y más fuerte. Nunca, también ese es un gran mérito de Carlos Reynoso, que nos manda, nunca dijo atrás, sino vamos al frente y vamos adelante. Y bueno, finalmente con 10 hombres terminamos ganando 3-1, ¿no? La única final América-Guadalajara en la historia, un hombre menos, un penalti, Celada para a Cisneros y el América es campeón. Un juego extraordinario, donde se demostró la grandeza del América, se consolidó el América como el grande, ganándole los 80 en la final al odiado rival. Pero en ese Inter, tú internacionalmente también ganaste 2 Libertadores, que eran intercontinentales, que le llamaban. Intercontinental. Y ganaste 3 torneos de CONCACAF. O sea, fuiste un campeón nacional e internacional. ¿Cuál de esos 5 torneos, porque tú completaste 6 ligas, 3 campeones de campeones, fueron 14, igual que Alfredo Tena, y ha sido yo creo que el que más juegos ha participado con un solo club, que son 608 juegos. De esas 5 finales, estas 5 finales internacionales que ganaste, ¿cuál fue la que más disfrutaste? No, muchas son igual por la trascendencia, pero otras muchas son por tu participación, como lo dijiste tú en la primera final, que la disfrutaste, pero no fue lo mismo que la del América, en ganar la final a Pumas o ganarle una final a Chivas, donde tú eres un elemento titular y sobre todo ya hace diferencia. ¿Cuál fue de esos 2 torneos
intercontinentales y de esas 3 de CONCACAF, la final que más disfrutaste, Cristóbal? Contra el Boca Juniors. No me tocó jugar el último partido en el Azteca. Jugué en Boca, allá en la Bombonera, allá en Buenos Aires. Y nos ganaron 3-0. Pero la disfruté porque volaban allá. Volaban. Y nos ganaron bien. Pero después en el Azteca, yo creo que ellos pensaban que iba a ser lo mismo. Y les ganamos. Y después nos fuimos a un tercer partido ahí en el Azteca, con un golazo soberbio de Reynoso de tiro de castigo, que ese yo creo que es el partido y el torneo de internacional que he disfrutado más. Y el fanfarrón de Hugo Orlando Gatti, que era un porterazo, que era un fanfarronzazo, y ganar. Fíjate, Sí. los logros que tienes, y todos cómo te ven los compañeros, de verdad, como un ejemplo como ser humano. De verdad te lo digo, me ha tocado Sí, ver gracias. muchísimos americanistas y te felicito. Fíjate toda esta trayectoria nacional, internacional. Antes de entrar a tu trayectoria como técnico, que es muy vasta, bueno, desde el ámbito administrativo tú ya lo dijiste, preguntarte, tú eras originalmente extremo y después terminas de medio de contención. Sí. ¿Quién te cambió? ¿Carlos Reynoso? Esa posición. Carlos Reynoso. ¿Y qué te dijo cuando te cambió la posición? Primero me quería cambiar, yo le dije, no, pues me duele acá, traigo un tirón. No quería jugar yo. Se me hacía totalmente distinto jugar de delantero por extremo izquierdo o derecho y de contención. Y llegó un momento en que me dijo, o juegas ahí o no juegas. Y dije, no, pues sí juego, ahí juego. Y ya entonces, luego él me dijo, mira, tú de media cancha te puedes mover a la izquierda, a la derecha, ir allá, pero cuando termine al frente, cuando termine la jugada, regresa y recupera una posición en media cancha. Y digo, sale. Entonces me empezó a gustar mucho porque, o sea, yo decía, no, pues puedo ir por la izquierda, puedo ir por la derecha, puedo ir al frente, regreso. O sea, me empezó a gustar, me gustó tanto que ahí le di. Y yo creo que eso fue fundamental, que me gustara. Y se lo agradecí mucho siempre porque después, o sea, ya analizando, jugando de extremo, uno está muy limitado por la banda. Inclusive hasta te pegan, ¿no? Te pegan más. Y ahora pues yo podía hasta por ahí de repente sin querer golpear o, ¿no? Pues sin querer. Pero fíjate eso que dices, yo creo que también fue una extraordinaria lectura de un manejo estudioso, porque dicen que era motivador, pero también debe ser un tipo estudioso, yo lo conozco, y hay algo que se me hizo muy interesante. Tú eras, hoy en día el fútbol es muy físico, demasiado físico, cada vez se ha hecho, en ese momento no era tan físico como ahora. Había un jugador que en aquel tiempo, antes que tú, llamaba la atención, pues por lo que el fuelle que tenía, que le decían el 7 pulmones, que era Antonio de la Torre. Entonces tú eras un hombre, 7 pulmones, 10, 15, 20, no sé cuántos tenías, y eras verdaderamente imparable. Entonces tú te podías mover a los costados, al centro y regresar perfectamente porque tenías una condición extraordinaria. ¿Eso era algo muy propio tuyo de genética o eras un tipo que entrenabas más de lo que entrenaba la mayoría? Honestamente, Cristóbal, sin falsas modestias. Yo normalmente entrenaba algo más, siempre entrenaba algo más. Y eso, y lo otro que te comentaba es de que la posición me gustó. Entonces, la otra cosa es que, como yo había jugado de extremo derecho, extremo izquierdo, como que tenía esa facilidad para salir con el balón controlado. Entonces, eso me permitía poder ir al frente sin ningún problema, ¿no? Y después, pues, la lectura del juego. O sea, estaba atento a la lectura y me movía antes, ¿no? O sea, fue una combinación de varias cosas. Dentro de la lectura del juego, había veces que trataba de no hacer esfuerzos innecesarios, sino todo bien de eso que lo lees. Exacto, que tienes una gran lectura del juego. Ya lo tienes, te ayuda mucho, ¿no? Pero sí, pero aparte sí entrenaba algo más siempre, trataba de entrenar algo más. ¿Cómo vería al Cristóbal Ortega jugador? ¿Dónde trascendió más? ¿Como extremo o como medio de contención? ¿Cuál fue la mayor trascendencia que tuvo realmente desde la visión del hoy Cristóbal Ortega
que fue sobre todo, que hoy tiene una gran visión de entrenador. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con el Cristóbal Ortega extremo o con el Cristóbal Ortega medio de contención? Por la madurez, por los logros, pues sería lo de el contención. El otro era más espectacular, más agradable. El otro era de más esfuerzo, más entrega, más carácter. Y pues esa madurez que te da y ese cariño, ese amor que le tienes a la institución, pues ya también es más fuerte. Ya un hombre maduro, un hombre que es determinante en su función dentro del juego del equipo. Ya tú tienes esa autorresponsabilidad, no necesitan dártela, sino que tú ya tienes una responsabilidad y tienes que ser consciente de eso, ¿no? Entonces yo creo que es el más trascendente. Desde tu función de extremo hasta la de contención, como extremo y como contención, ¿cuáles fueron, por ejemplo, como extremo, los tres laterales que más te complicaron tu juego? Por golpear, por velocidad, por lo que tú quieras. Y los tres medios que podrían ser más creativos, que te costó más trabajo de alguna manera inhibir en su juego o limitarlos. Laterales, pues siempre, yo creo que había muy buenos laterales. Por ejemplo, Genaro Bermúdez, que era de Pumas, que en paz descanse, se me hacía muy buen Lateral. Muy buen lateral. También, o sea, como contrincante, ¿no? Que yo normalmente por derecha. También uno de Cruz Azul que después se fue a Tigres, que eran los hermanos García. Bueno. Eran unos gemelos, creo. Y de los que yo me acuerdo. Y por ejemplo. Oye, y el que más te golpeó, la verdad. Creo que fue Sánchez Galindo, ¿eh? Mira, fue mi compañero. Fue mi compañero. Y después él se fue a Nesa. Y yo estaba en la banca. Y entonces me meten. Y recibo de espalda. Y viene y me hace. ¡Fum! O sea, me levanta. Y lo amonestan. Y viene la otra jugada y me la dan de espalda y me hacen. ¡Fum! Lo expulsan. Fue el que más me pegó. La verdad, muy limpio, siempre fuiste en todos los sentidos en tu trayectoria, igual en el campo, nunca fuiste malintencionado. ¿Cuáles fueron los 10, sobre todo los jugadores más creativos, que te complicaron más contener? Que dijiste, híjoles, le tengo que poner una doble atención, una marca más cercana. ¿Quiénes fueron? Aquí la cosa es que no agarrábamos personal, ¿eh? Porque, por ejemplo, un Tomás Boy podía estar parado o se podía mover, pero como no era personal, yo jugaba la zona, pero sí, marcar un hombre como Tomás Boy, pues es difícil, ¿no? Por la calidad también. La visión, la técnica. Exactamente, que te pueden tocar de primera, cosas así. Un Manuel Manso, ¿no? Manuel Manso fuera de serie, nada más. Yo creo que te tocó también Benjamín Galindo. Benjamín Galindo, ay, se me fue el nombre, que era de Atlante, luego Cruz Azul, el que se pintaba el pelo, Gerardo Lugo. Era también muy buen jugador. Sí, o no, digo, había muchísimos que así, ¿Y de extranjeros quién te tocó así muy difícil? De extranjeros. ¿El Tuca? Sí, pero el Tuca era más de pegarle y no era así, ¿no? Bartolota, por ejemplo. Había mucha calidad. Pero los más difíciles creo que estaban en el Club América. Y es cierto, está documentado. Oye, te tocaron 2 mundiales. También fuiste mundialista sí. Materialmente 9 años. O sea, imagínate sí. La trayectoria de un hombre en 9 años, mundialista. Te tocaron 2 mundiales. 2 situaciones totalmente antagónicas. El 78 fue un mundial donde llegaban ustedes México con grandes expectativas, tú estabas chavo. Había muchos compañeros tuyos de América y el técnico era José Antonio Roca. Sí. ¿Quién estaba jugando tu posición en ese tiempo? Raúl Isiordia y yo, el último partido de preparación, ahí en Rosario Central, que me tironeé. Entonces ya no tuve oportunidad los 2 primeros partidos y jugué hasta el tercero contra Polonia. Estuviste lesionado.
los primeros dos. Pero eras titular, tú eras titular, llegaste al Mundial como titular. Pues yo creo que iba a jugar, por lo menos ese partido, el último de preparación, estaba yo inclusive iniciando. Pero ese tirón pues me sacó los 2 primeros partidos y ya jugué hasta el tercero. Pero mira, esa selección, en comparación con la del 86, pues no tuvo nada de preparación. Tuvimos muy poco, o sea, fuimos a Europa, jugamos contra la selección de España, con 2 equipos de Alemania y Finlandia, la selección de Finlandia. Regresamos, volamos a Brasil, jugamos contra la selección gaucha y otra selección de Río, creo. Y después de ahí nos fuimos ya a Argentina, jugamos contra el Rosario Central, y así de los que yo recuerdo, así de los últimos. Y fue todo. Y la verdad, no conocíamos muchos jugadores, no había tanta difusión, ¿no? Como ahora. Pero el 86 se tuvo todo un año de preparación, de viajes. Todo el mundo quería venir aquí a jugar contra la selección porque iba a ser el mundial acá. La selección está invitada a todos lados. O sea, tuvo todo y yo creo que pudo haber hecho más, ¿no? Porque había muy buen plantel y se pudo haber hecho más. Lalo Camarena, mira. Te saluda Cristóbal Ortega. Un abrazo. Ya, ¿qué pasó, Cristóbal? Pues aquí andamos en el radio, mano, chambeándole. ¿Tú cómo vas? Pues aquí apenas en la primera entrevista. Es increíble, el Chivas, tenía el programa de Chivas, es la verdad un hombre serio, centrado, conocedor. Hizo ahora el libro del Mundial, el mejor que ha hecho, los mundiales los ha hecho Lalo Camarena, Jorge Wicker en paz descanse, en estadísticas lo mejor que hay, todo el Mundial creo que se llamó este último libro. Y cómo te reconocen, porque él es un Chiva recalcitrante, un hombre objetivo, muy serio, muy educado, muy probo. Pero fíjate cómo todo el mundo te reconoce, Cristóbal, es increíble. Y bueno, siguiendo con esto, ya reconociste todo las dificultades que te puedo dar el fútbol, pero todas las satisfacciones que le diste tú al americanismo. Y regresando a este tema de los mundiales, Cristóbal, el 78 fue un mundial muy duro. Creemos que somos buenos en todo. Y era un proceso, yo platiqué en su momento con Pedro Soto, y decía, bueno, es que los alemanes volaban, y es que no había ese fogueo que después tú viviste en el 86, y creían que por ser mexicanos ganábamos. Entonces yo creo que todo es un proceso de preparación. México no tenía ese roce que después tuvo, que tocó ese momento muy difícil, que tocó el desencanto, la gente de dar un México, la verdad, campeón del mundo, con ganar, materialmente terminó invicto los amistosos, y en ese mundial que tocó... los dos, te tocó Hugo Sánchez. Sí. Hugo Sánchez. Cristóbal, ¿cómo era Hugo Sánchez en ese mundial? ¿En qué postura llegó? Era un chavo, ¿no? Sí, era muy joven y apenas empezaba su carrera. Él había jugado en la selección amateur, en la olímpica en el 76, y después de ahí se fueron a los respectivos equipos que ya los tenían contratados. Y pues es buen amigo, buen compañero. A lo mejor de repente para mucha gente pareciera que soberbio, y no es un jugadorazo ni un tipo fuera de serie. No, o sea, lo que hizo en Real Madrid es el número 1. Histórico. Y te tocó el Gonini Vázquez Ayala, que tenía fama de soberbión, ese sí. No, muy simpático, muy agradable. Muy simpático. Muy simpático el Gonini. Bueno. Sí, como compañero, sí. Y perdieron 3-1 contra Túnez, 6-0 contra Alemania, y el que jugaste tú 3-1 contra Polonia, que tenía... Contra Polonia. Gregor Lato, ¿te recuerdas? Sí. ¿Qué tal Gregor Lato? No, pues, la verdad, sensacional, jugadores sensacionales. Inclusive lo pudimos ver aquí cuando vino a México. ¿Te acuerdas del Seguro Social? Sí. Te toca el 86, un día donde somos base, sede. Se habla mucho de una pugna que había o diferencias que había entre Tomás Boy y el buen Hugo Sánchez, lleno de comerciales. De hecho, vi un comercial donde Hugo Sánchez metió un gol de penal de una refresquera y precisamente falló un penal. En esa lectura, porque los amigos deben ser objetivos, esto se trata de un documental que conocemos
al Cristóbal Ortega ser humano, al Cristóbal Ortega jugador de América, jugador de selección, jugador de torneos internacionales, técnico, administrativo en América. El Cristóbal Ortega, entrenador de hoy, en esa gran visión que tienes, que has pasado por un número de equipos, ¿con qué 3 jugadores se quedaría del Mundial del 78 a pesar de los malos resultados? ¿Y con qué 3 jugadores se quedaría del Mundial del 86? Un Alfredo Tena, del 78, un Hugo Sánchez y Nacho Flores. Jugadorazo, creo que a él lo mataron, a Nacho, ¿verdad? Nacho Flores. Sí. Un jugador extraordinario. Y del 86, también en el 86, ¿con quién te quedabas? Sí, o sea, por calidad, Tomás Boy. Por calidad tendría que ser Hugo, aunque Hugo no haya... Pero Sentido, como se esperaba. Lo que pasa es que llegaba, a lo mejor dicen que llegaba cansado, porque mucho ajetreo con el Real y cosas así. Pero pues, conociendo la calidad y la trayectoria de Hugo, pues Hugo es Hugo, Claro. ¿no? Y también Larios. Pablo Larios, qué bárbaro, estuvo fuera de serie, ¿no? ¿Sabes quién estuvo en el 86? Que hay que reconocerlo, que fue de otro equipo, que hizo un torneo increíble, Fernando Quirarte. Que faltó Alfredo Tena ahí, que fue por patrocinios, es una vergüenza, que no siendo Brasil nosotros, que demos jugadores así, habiendo Alfredo Tena, por cuestión de patrocinios lo dejaran fuera. Pues mira, que toparon 2 mundiales, 14 torneos, y ahorita dio tus datos actualizados, Lalo Camarena, nadie te supera en juegos. Iniciaste en América, una trayectoria increíble, y la concluyes en el 92 con América. En ese gran Inter, que son sobre 18 años que jugaste fútbol profesional en las poderosísimas Águilas del América, te debieron haber pretendido muchos equipos, eso es una realidad. Antes de firmar mi primer contrato, me buscaron para Cruz Azul. Pero le dije que sí iba a jugar fútbol profesional, pero con el América, porque era el equipo que yo quería. Supe de UDG, supe de Puebla, de Monterrey, del mismo Guadalajara. No, ¿cómo no? Te salvas, gracias a Dios. No, de ninguno. No, es que fuiste un tipo raro. Ahora sería imposible casi, pero en esa época también pasaban y pues, en los últimos años los cumplían en determinados equipos, jugadores emblema. Pero tú inicias y terminas en un mismo club. O sea, es una historia de cuentos. Debutas contra Chivas en Liga, 2 mundiales, 14 títulos, 6 campeonatos de Liga con América. Estamos hablando materialmente de la mitad de los logros de la América en Liga, 3 campeones de campeones, 2 intercontinentales, 3 de CONCACAF, Mundial de 78, Mundial de 86. ¿Qué le faltó a Cristóbal Ortega en el fútbol como jugador? La verdad yo terminé satisfecho, pleno, en paz, y no me faltó nada que yo esté anhelando o que haya anhelado, nada. Tú eres un hombre tan de cepa, tan de formación, tan de identidad, que continuamente se has dicho que tú preferirías un técnico de extracción americanista. Sí. Siendo francos, hay muchos que han llegado y han tenido la oportunidad y se les ha complicado porque no tienen preparación. Digo, Luna hizo un buen papel hasta en Libertadores, tú eres un hombre preparado. Pero realmente, por ejemplo, vemos a Antonio Carlos Santos que voltea mucho a la América. Yo sé que tú no eres de polémicas y eso. ¿Tú no ves como meritorio que sostengan a un Piojo Herrera que realmente sí le ha dado estabilidad a la América? Yo, la verdad, digo, a mí me preguntan qué prefiero, y yo digo, bueno, como yo viví el americanismo, lo que yo aprendí, lo que me transmitieron y lo que yo viví, pues a mí me daría mucho gusto que siempre fuera un americanista. Ahora, ¿cuántos años no han estado tantos técnicos que no han sido de América? Pues bienvenidos, a mí me tocó. ¿Quién te gustaría en este momento para la América que haya nacido, que tenga sobre todo ese estirpe de americanista? Un Juan Antonio Luna. Entonces, pero no se le dio una oportunidad plena, ¿no? Él se quedó cuando Romano salió y jugó el último partido contra Monterrey, que lo ganó. Y después fue a la Libertadores y pasó cuando ya habían perdido, iban casi eliminados. Pero después ya no se le dio ninguna oportunidad. Y lo ha hecho bien cuando ha estado en otros equipos, lo ha hecho bien. Por ejemplo, él. Pero digo, yo nada más comento, ¿verdad? Pero es que tú tienes calidad moral y tienes identidad.
Y creo que eso que tú estás señalando es muy importante, de verdad. Hay técnicos que vienen de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Pero traen extraordinarios promotores. Entonces, yo no digo que, yo sí digo, decir, bueno, pues si es que por ejemplo, a Brailovsky le dieron una oportunidad y se le complicó, no jugaba bien el América. El día que le ganó a Cruz Azul, no los metió 10 de milagro en un juego en Estados Unidos. Don Carlos le dio una segunda oportunidad, se le complicó, la verdad, es un gran entrenador, pero se le complicó. Pero Juan Antonio Luna estuvo sensacional y no le dan continuidad. Yo creo que aquí no es de que sean mexicanos y extranjeros, el Piojo es mexicano y es un técnico de resultados. Pero sí es importante que si hay un técnico de extracción en el caso de la América o de Guadalajara, cada uno con esa identidad, como lo hacen equipos que hacen época, como es en el caso del Real Madrid, como es el caso del Barcelona, equipos grandes, que sacan en sus básicas, los van formando y luego les dan la oportunidad y realmente son los que mejor resultan, porque conocen la ideología, porque el equipo de las básicas de cualquier nivel juega el mismo sistema que el equipo de primera división. Entonces lo de Juan Antonio Luna fue injusto. Ahora viene para cerrar el Cristóbal Ortega, entrenador. Tú estuviste de administrativo, ya lo dijiste, te gustó, estuviste en la institución, te trató como lo que eres, un histórico, te trató como quien eres, un tipo que le dio a la América la grandeza. Te vas con Don Carlos, ya has pasado por muchos equipos de fútbol, has sido entrenador de un sinnúmero de jugadores. ¿Cuál fue tu estancia como entrenador que más has disfrutado? ¿La de Veracruz? Fíjate que la que más disfruté fue la de La Piedad en ascenso, cuando ascendimos. Ahí ascendimos, pero ahí lo disfruté totalmente. ¿Tú caías a La Piedad? Ahí. O sea, yo estuve en 2 etapas. ¿Sí? Esa, cuando asciende, y que faltando como 5 partidos termina el torneo Carlos Bracamontes. Sí, Carlos. Yo lo había traído el primero, que nos ganaron la final Gallos Blancos de Aguascalientes, y luego ese donde asciende el equipo, que faltando 4 o 5 partidos que dejé por situaciones, ¿no? Y después, ahora que ascendimos, que el equipo se convierte en Veracruz, esa era la piedad también que yo traía. Yo sé que eres muy centrado, que eres muy discreto, que no eres de choque, pero yo creo que a veces sí hay que levantar la voz, pues para que se transparenten las cosas. Cristóbal Ortega, ¿crees que, por ejemplo, en el caso del entrenador, falta justicia? ¿Le tienen poca paciencia al entrenador? ¿Le tienen más paciencia al entrenador extranjero? ¿Respetan nombres? No, porque en ocasiones hay hombres que tienen un gran nombre por años de trabajo, pero no los tienen por resultado. O sea, vemos gente que tiene 20 años entrenando y tiene un título, y de ese título ha vivido siempre. Claro. Entonces, ¿tú crees que falta justicia y sobre todo tacto y educación y respeto para el entrenador mexicano? Mira, yo como que nunca me ha gustado ver así como justificaciones, ¿no? Yo creo que si tú eres un técnico y un buen técnico, vas a salir adelante. Y si saldrás por X o Z razón que finalmente se sabrá, ¿no? No porque no seas un técnico que puede tener éxito. Entonces, yo no creo que sea de justicia, más bien, como tú mencionaste, hay técnicos que a lo mejor no les va bien en un equipo, pero al siguiente torneo tienen equipo. No les va bien en ese equipo, pero tienen equipo al siguiente torneo. Y así, pero o sea, son los manejos que se dan, ¿no? Tienes un buen promotor, estás bien relacionado ahí, y bueno, pues digo, está dentro de lo que es el mundo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor habemos quienes no nos gusta y nos ausentamos o buscamos hacer otras cosas, pero pues yo no veo que vivimos en algo normal, así es el mundo. Entonces, a mí no me inquieta, sé cómo es, y bueno, no me gusta, me hago a un lado, busco otra cosa. Viendo ahora con las conversaciones que hemos tenido con varios amigos, ya está tú, está Vinicio, Mario Trejo, en la forma de ustedes, de ser de ustedes, se ve la grandeza. Tipos sencillos en su trato, tipos centrados que no perdieron piso, que no justifican la derrota, porque luego las triunfos del americanismo se deprecian con el mito de que los ayuda el árbitro. Y ustedes siempre lucharon contra todo eso. Eso era el mito, es obvio, somos aficiones, nos cuesta trabajo reconocer, estamos enchilados y no, pues es que el árbitro. Cristóbal, ese gran mito,
de que lo ayuda el árbitro en la América, ¿tú qué nos puedes decir? Yo recuerdo una semifinal América UDG en la Azteca. Una falta que le marcan en contra a Gonzalo Farfán, 3 metros fuera del área, el penalti, y con ese quedamos fuera. ¿Quién dijo algo? Una semifinal contra Guadalajara, digo, no son justificaciones, pero que dicen que ayudan, ¿no? Pues, la jugada está clara, la acaban de pasar y la van a pasar en este video. Que se empujan levemente los dos, tanto Cisneros como Outes, y le expulsan a Outes. Bueno, entonces tú dices, no, ¿sabes qué? No nos quejamos. Yo lo que digo, bueno, son seres humanos, se puede equivocar el árbitro, a veces a favor, a veces en contra, pero son equivocaciones, así dejémosle. ¿Cuál era para ti el equipo al que siempre le querías ganar? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Del quién estamos hablando? Del Guadalajara. Sí, había que ganarle siempre. Mira, siempre, obviamente es el acérrimo rival, ¿no? Después, Cruz Azul y Pumas. Esos son los 3. ¿Cuál sentías más? ¿Cruz Azul o Pumas, honestamente? ¿Cuál te pegaba más, una derrota o disfrutabas más un triunfo? ¿Cruz Azul o Pumas? Así como dijimos, el uno es Guadalajara. Cruz Azul. Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, así. Y luego se hicieron los juegos complicados también en los 80s con Cruz Azul, que trajo buenos equipos. Sí. Todo que te tocó poquito antes, aquella humillación que nos pegó el Cruz Azul, que tenía jugadores, Miguel Marín, extraordinario, Jara Zaguier, ¿no? Los jugadores verdaderamente buscos, fuera de serie. Bueno, fue el equipo de los 70s, Cruz Azul. Como América de los 80s, Guadalajara de los 60s, esas historias se construyeron. Así es. Y ya para finalizar en este sentido, Cristóbal, la verdad ha sido maravilloso tenerte. Eres un tipo... Gracias, Jesús. Ejemplo, en todos los sentidos, eres un caballero. ¿Tú qué le dirías al americanismo hoy? Yo te voy a ser muy franco. Yo tengo una visión, cada quien la tiene. Yo creo que Herrera, el América ha vivido de una gran fama, pero se ha tenido que administrar. Parece que hay un poquito más de complicaciones en los dineros. Y a veces no se hacen grandes contrataciones, hay que ser francos. Hay jugadores que, como pasó con Celada, que venían en un proceso el de Rosario y aquí dio el estiró, pero no siempre pasa así. En América ya traía jugadores a veces consagrados, trajo a Dirceus, que fue el tercer jugador de un mundial, etc. ¿Qué le dirías al aficionado hoy que cada juego que pierde un amistoso en la América, que pierde un juego y que quieren que el América siempre sea campeón? Yo sé que es un objetivo, pero si midiéramos que el equipo sea campeón, es el éxito, y que no sea campeón, incluido subcampeón, pues en el fútbol mexicano todos serían fracasados, porque pues el que más tiene 13 títulos, entonces pues la mayoría de los torneos, más ahora que hay cortos, que son 2 por año, pues no se queda campeón. ¿Tú le pedirías paciencia a la afición? ¿Le exigirías a Herrera? ¿Te gusta cómo juega el América de hoy? ¿No te gusta cómo juega el América de hoy? Este inicio no ha sido muy bueno para prepararse por lo de la pandemia, todo eso. Indudablemente que América normalmente cuenta con grandes planteles, más ahora de cuando empezó a haber más extranjeros, o sea, más cupo de extranjero. Entonces, la obligación siempre ha sido, porque si antes no eran tantos extranjeros, pero los pocos que había eran de gran calidad y no costosos. Exacto. ¿No? Pero había también una gran calidad de los jugadores mexicanos, cosa que ahora yo veo que no se utilizan los jugadores mexicanos en América. Entonces, la gran mayoría son muchachos extranjeros y se supone que son, pues normalmente lo que no vas a encontrar aquí, ¿no? De la calidad que no vas a encontrar. Tiene que ser por encima para que vengan. Entonces sí hay esa exigencia, ¿no? Pero yo creo que lo que bien mencionas es que no se puede ser siempre campeón, la exigencia sí está, pero lo que no debes olvidar es, yo creo que ese amor, esa entrega por los colores, por la institución. Yo creo que eso es lo que le tienes que exigir. Ese juego ofensivo, ¿no? De tomar iniciativa, de atacar como América, ganar, buscar, golear, digo, hasta donde se pueda. Ya cada vez se han recortado más, sobre todo la distancia. Si tú pones, por ejemplo, ese corazón, esa determinación, ese carácter, y tienes la calidad que debes tener para jugar ahí en América, seguramente vas a ganar. La mayor parte de los jugadores de juego los vas a ganar.
y siempre vas a tener campeonatos en tu vitrina, trofeos en tu vitrina, ¿no? Y lo que dices de Miguel, yo la verdad, si está Miguel o está otro, yo no tengo ningún problema. A mí si me preguntan, ¿qué te gustaría? A mí me gustaría ver un entrenador que traiga el sello americanista. Antonio, que ha demostrado que es un muy buen técnico, que siente los colores y que en América dio resultados extraordinarios. Claro, nada más. Pero no es porque no me guste Miguel o no me guste fulanito o sutanito. Eso no. Y de este América puedes obtener 3 jugadores que tengan esa sangre americanista, ese fuelle, ese amor, esa inteligencia emocional, ese ADN de triunfo. ¿Puedes señalarme 3 jugadores de hoy del Club América que puedan tener eso? Mira, te podría señalar uno que es, yo creo que Ochoa. Memo, que nació ahí, que salió y regresó y seguramente tiene ese amor por los colores, ¿no? Los demás, pues, son muchachos que tienen muy poco tiempo, o sea, son extranjeros muy poco tiempo y otros que apenas empiezan y que están haciendo su carrera, pero así de eso que tú me preguntas, pues te señalaría a Memo Ochoa nada más. Yo digo algo muy claro. Esta época de América hay que reconocerle que se ha hecho una gran vitrina y están los jugadores que han salido y que eran algunos muy buenos, pero había mejores, incluso por ejemplo Tigre, Mateo Zuribe era muy buen jugador, eran jugadores de veras mejores, y que la vitrina que representa el América pues, ha abierto mucho al extranjero, esa es la realidad. Aquí están los números. Cristóbal Ortega, en el nivel de juego que tenía, adecuándose a estas circunstancias que no le costaba trabajo, que era un guerrero con una condición física extraordinaria, etcétera, pues se hubiera ido al extranjero. Eso no lo tengo, yo creo que ni a mí ni a nadie le cabe la menor duda. Tú primero, ¿tuviste la inquietud en algún momento dado de irte o la tendrías ahora que hay otra visión diferente? Y si te hubieras ido al extranjero, ¿a qué equipo te hubieras gustado ir? Si hubiera habido esa oportunidad y no sé, pensando ahora y viendo el panorama de ahora, pues no sé, a lo mejor me gustaría el Barcelona, ahí con Messi. ¡Ah! No, y lo hubieras hecho. Es que, mira, ¿qué edad tenías cuando te viste este juego? Conociste a Garrincha, conociste a Zico, a Sócrates, etcétera, te tocó técnico de selección. Y de verdad siempre fuiste un tipo con una determinación importantísima que hoy en día nadie se olvida de ti. O sea, eres un hombre ejemplo. Eres un hombre ejemplo no nada más en el América, no nada más en el fútbol. Eres un hombre en ejemplo de vida. Cuando se equilibra la gente, es responsable, es disciplinada, es respetuosa y que tiene talento como tú siempre lo tuviste, pues lo logra eso. Ser simplemente un histórico como lo es Cristóbal Ortega. Cristóbal, ha sido sensacional tenerte en este espacio. De verdad que es un gran aprendizaje. Esto son cápsulas que sirven para recordar grandes figuras. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Y a través de qué lo lograron. ¿Cuáles fueron sus mejores vivencias? ¿Cuáles fueron las peores? Pero sobre todo son ejemplo. Y son ejemplo de vida. Por eso vale muchísimo la pena. Te quiero pedir un gran favor, Cristóbal, para cerrar. Hay un gran que es de allá de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, un gran abogado, Víctor Hugo Quesada Figueroa, que le mandes un saludo ultraamericanista, me lo pidió. Amigo Víctor Hugo Quesada, muchos saludos, un gran abrazo. Somos americanistas todavía. Y jugaba como tú, fíjate, era un extremo, digo, hay niveles, pero era muy hábil, muy veloz. Él, cuando yo estaba ahí en Guadalajara, pues era el que yo era centro delantero, y él era el que se entraba y le gustaba que lo compararan contigo, un jugadorazo. Pero Cristóbal, de verdad, ha sido importantísimo. Ahorita esta llamada que interpretativamente me hizo Eduardo Camarena, uno de los periodistas más serios y capaces, y que dice, Cristóbal, ¿cómo estás? Te quiero saludar, amigo. Esto es hermoso ver cómo la gente de fútbol no tiene que pelear. O sea, el fútbol no polariza. Puede haber diferencias como en todas las áreas de la vida, pero esas diferencias en el fondo nos tienen que unir. Yo, por ejemplo, viví en una familia con 5 hermanos. Liliana y yo americanistas, mi hermana la más chica, Claudia y Gustavo Chivas, y la del medio Cruz Azul, Norma. Mi padre Chiva. Entonces era una algarabía y ganamos, perdimos, unos tristes, otros alegres, pero vivíamos con respeto y con emoción el fútbol y la pasión que sea no desbordada. Hoy es un momento donde no México, el mundo se ve muy polarizado, muy dividido, tristemente. El mundo se ve bajo una pandemia terrible
con unas perspectivas complicadas y que lo único que nos puede ayudar a salir adelante es el trabajo, la disciplina, el amor por lo que hacemos y algo fundamental, la unidad. ¿Tú qué le puedes decir en un mensaje a la gente que hoy se siente tan polarizada, dividida por partidos políticos, dividida por gente en el ejercicio del poder y la que no lo tiene, dividida por el fútbol, dividida por la religión, dividida por la sexualidad? En un mundo tan dividido, ¿qué mensaje nos puedes dar de cierre, Cristóbal Ortega, que tú entendiste desde la América, desde la selección, desde el ser entrenador, que la unidad te daba la fortaleza? Pero yo creo que uno tiene que buscar ser honrado en todo, tiene que tratar de ser solidario con el prójimo, ¿verdad? Pero sí esforzarse porque uno tenga una conducta intachable, buena, y siempre tratando de ayudar al prójimo. Eso es importantísimo, porque como bien dices, de repente vamos en la calle y ya no estamos peleando de coche a coche, o que porque se atravesó a alguien, o porque vas caminando y ya te vieron mal. Digo, son cosas que la verdad uno, si se pone a reflexionar, no tiene mayor importancia. Además, como salud física y mental, uno si trata de estar tranquilo, en paz, y ver a la otra persona como un amigo, como una persona pues a la cual se le puede brindar el apoyo que necesite, seguramente vamos a poder mejorar. Pero si nosotros seguimos viendo a la otra persona como nuestro enemigo, que no tenemos por qué verla, pues obviamente vamos a seguir viviendo en el mundo que acabas de mencionar. Qué bueno, Cristóbal, la verdad cada plática me llena muchísimo ver cómo un futbolista, un deportista de alto rendimiento tiene una gran historia atrás, y que la gente debe ver que es una historia de esfuerzo, que es una historia donde atrás está una familia sólida que lo apoya, que le da valores, y eso hay que retomar los valores en la familia. Y bueno, Cristóbal Ortega Martínez, extraordinario haberte tenido en esta cápsula, de verdad mi cariño para ti, querido amigo. Gracias, Jesús, un abrazote, y bueno, pues estamos en contacto. Despedimos esta cápsula con uno de los jugadores que generó la grandeza que hoy representa el ser Club América, que gestó desde los 70s, solidificó en los 80s el América campeón, que hoy en día es un fenómeno social y que junto a Guadalajara son los dos equipos que a final de cuentas generan las mayores pasiones y un verdadero fenómeno social. Muchas gracias.